Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. No hay nada más hermoso, no hay nada más lindo que el Señor mismo pueda ser el que llene nuestras vidas con su presencia. Vamos a orar para que podamos comenzar. Querido Padre, aquí estamos un grupo de tus hijos queriendo comenzar esta serie, este programa, pidiéndote que llenes nuestras vidas de tu presencia. Queremos como un pueblo adventista que creemos en tu segunda venida, ser lleno de tu poder. Que tu Espíritu Santo nos capacite, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos instruya. Queremos que seas el invitado de honor en esta tarde, para que todo lo que se haga o se diga, Padre, pueda ser para la gloria y honra tuya, para la edificación de tu iglesia y de cada persona que se da la oportunidad de escuchar este mensaje de vida por parte tuya. Pedimos que dirija este programa y que todas las enseñanzas que necesitamos cada uno de nosotros aplicar podamos entenderlas y así compartirlas con otros. Bendícenos hoy y siempre. Permite, Padre, que las personas que tú deseas que puedan estar en medio nuestro se puedan conectar. Que seas tú, Padre, el que dirija todo lo que se vaya a hacer y decir. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado, mis queridos hermanos. A muchos de ustedes no los voy a ver ya mañana. Y quiero a aquellos que son padres desearle un feliz Día de los Padres. ¿Quién lo diría que algún día yo estuviera parte de ese club? Y es un grupo lindo, una responsabilidad linda que Dios nos da a los padres, de poder ser los jefes de nuestros hogares y ser los sacerdotes a los cuales Dios nos ha llamado a ser en nuestros hogares. Una responsabilidad linda, la cual quiero felicitar a cada uno de los que llevan ese rol y que por la gracia de Dios permitan ser dirigidos para que puedan ser de bendiciones para otros. Vamos a comenzar con nuestro tema. Hoy estamos estudiando el capítulo 21 del libro La serie, la historia de la redención. Y vamos a estar enfocándonos, hablando sobre el pecado de Moisés. Muchas veces yo soy el tipo de persona que no me siento cómodo o hablando de las faltas de alguna persona, pero dado a que el tema de hoy se encierra en eso, yo quiero que lo miremos de un punto de vista no
de juzgar, sino un punto de vista como nosotros podemos, siendo líderes a los cuales Dios nos ha llamado ser en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, no estamos exentos de caer. Y vamos a hablar de uno de los líderes que yo considero muy importante en la Biblia, que influenciaron en el pueblo de Dios, y lo fue Moisés. Y Moisés no fue la excepción. Y necesitamos saber que estamos basándonos en la pregunta que vamos a hacer y las respuestas, vamos a estar basándolas en lo que dice la Biblia en el libro de Números capítulo 20 y lo que el Espíritu Profecía en el libro de la historia de la redención capítulo 21 habla con respecto a esto. Primero tenemos que saber en el marco histórico dónde se encontraba el pueblo de Dios en este momento. Y el pueblo de Israel, ¿dónde se encontraba ahora? Dice que la sierva de Dios dice que la consagración de Israel se encontró otra vez. El pueblo había rechazado entrar a la tierra prometida. Y ahora nuevamente Dios los manda que vayan a dónde? Al desierto. Donde a petición del pueblo de Dios pidieron y habían dicho y habían murmurado y habían quejado y habían dicho que preferían volver y morir al desierto que luchar a los gigantes. Y dado que esas fueron las palabras de ellos que habíamos mencionado la semana pasada, Dios mismo decidió que, ok, pues vamos a regresar en el desierto. Y vemos nuevamente ahora Dios probando al pueblo de Israel en el desierto. Entonces quiero hacer la siguiente pregunta. Dios había hecho el milagro de darle agua a través de una roca anteriormente, la cual estuvo dando agua desde que Moisés había golpeado esa roca. Dice en el Espíritu de Profecía, la roca estuvo dando agua sin parar hasta que el pueblo llegó junto a la roca nuevamente. Y la pregunta que quería hacer, the question I want to make es, ¿por qué ustedes piensan que en ese preciso momento la roca dejó de botar agua? Why God wait until the moment that they returned in front of that rock for that rock to stop giving water? ¿Qué ustedes piensan? ¿Por qué la roca dejó de dar agua cuando ellos regresaron? Si en todo momento estuvo fluyendo agua. Because otherwise they didn't think it would be a miracle. Ah, muy bien. Sebi dice que tal vez si de otra manera no hubiesen pensado que hubiese sido un milagro. ¿Alguien más tiene alguna observación, algún comentario? Están timiditos, no hay problema. Miren, la sierva de Dios dice, el Señor los hizo salir entonces agua de la roca que continuó fluyendo precisamente hasta el momento cuando ellos llegaron de nuevo junto a ella. Y el Señor ordenó que esa fuente de vida dejara de fluir para examinarlos una vez más a fin de ver si soportarían la prueba de su fe o si nuevamente se quejarían de él. El pueblo solo tenía que recordar que esa roca le había provisto agua porque Dios así lo había permitido. Y ahora Dios permitió que las rocas cesara el agua cuando ellos estaban allí por llegar, para que el pueblo se recordara de quién es el que les provee a ellos. O ver si el pueblo no había aprendido la lección y se quejaría. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿El pueblo aprendió la lección? ¿Y clamaron a Dios para que le dieran agua o pegaron a quejarse? Tristemente, el pueblo comenzó a quejarse. Y tristemente el pueblo de Israel representa muchas veces al pueblo de Dios de hoy en día. Y hemos visto la mano de Dios cuidándonos por el desierto, proveyéndonos, guiándonos, dándonos todo lo que necesita. Y llega el momento de la adversidad y lo primero que llega es la queja, la murmuración, la duda, y lo menos que hacemos es confiar que el mismo que proveyó antes lo hará otra vez.
Y dice que cuando el pueblo estuvo sediento, ¿cuál fue la reacción de cada uno de ellos? La sierva de Dios escribe lo siguiente, dice, cuando los hebreos se sintieron sedientos, porque aunque las rocas había dejado de botar agua, ellos no se preocuparon porque todavía le quedaba agua en la tinaja. Pero cuando el suministro de agua se les agotó y ahora comenzaron en el desierto a tener sed, ahora es un problema, porque mientras hay agua no hay necesidad. No hay la necesidad, pues puede estar el río lo más seco y mientras haya agua no hay preocupación. El ser humano es así, pero una vez se les agotan los recursos, entonces comienzan a alarmarse. Y los hebreos le pasó, dice que cuando sintieron sed y no pudieron encontrar más agua, se impacientaron y no recordaron que el poder de Dios les había sacado agua de las rocas cerca de 40 años atrás. En lugar ahora de confiar en el Señor, comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón y dijeron, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Es decir, deseaban encontrarse entre los que fueron destruidos por las plagas que cayó como el resultado de la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Hubiesen preferido que la tierra se lo hubiese tragado en ese momento. Clamaron de este modo en medio de su ira. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de cementeras, de higuera, de viña y de granadas, ni aún de agua para beber no hay. Entonces, cuando el pueblo comenzó a quejarse ante los líderes que estaban liderando el pueblo, y en ese momento, quien era el líder era Moisés y Aarón. Eran los líderes espirituales del pueblo de Dios. Y ahora el pueblo de Dios les estaba reclamando a ellos por qué traerle un lugar donde lo que había era absolutamente nada y las posibilidades de sobrevivir sin agua eran remotas, que por qué lo habían llevado a ese lugar. Y mira lo interesante de todo esto fue cómo reaccionaron los líderes, que debieran ser un ejemplo a cómo nosotros debiéramos reaccionar ante las reacciones negativas de un pueblo que no se deja dirigir por Dios. Dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Dios apareció sobre ellos. Alabado sea Dios, mis queridos hermanos. Moisés y Aarón, déjenme decirle que ya el pueblo los tenía ellos irritados, los tenía sintiéndose mal. Pero a pesar de todo eso, Moisés y Aarón les mostró frente al pueblo que ante la necesidad que ellos tenían, la única solución era de parte de Jehová. Y clamaron a Jehová, mis queridos hermanos. Entonces, cuando Jehová ve la reacción de Moisés y de Aarón, aquí viene la pregunta que es sumamente importante y me gustaría escuchar su opinión. ¿Cuál fue las instrucciones dadas de parte de Dios a Moisés para poder suplirle la necesidad de la sed? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer para poder proveerle al pueblo la necesidad que tenía? ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio? A ver, ¿quién se acuerda? Do you remember the instruction that God gave? The first time he told them to hit the rock, but the second time he said to talk to the rock. Interesante ese detalle. Fue una instrucción bastante sencilla. No requería fuerza. Dios dice, habló a Moisés diciendo, toma la vara
y reúne la congregación contigo. El pueblo tenía que ser testigo del poder de Dios, cómo Dios le iba a proveer ante la necesidad del pueblo. Y dice, reúne a la congregación tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y cuando le habla a la peña, dice, ella te dará su agua. Y la sacarás agua de la peña y le darás de beber a toda la congregación y a sus bestias. Siguiente pregunta. ¿Piensas tú que cuando Dios les dio las instrucciones a Moisés, Moisés las entendió? Do you think that when God gave him the instruction to talk to the rock, to gather the people, that Moses understood the instruction? Of course. Usted me dice que sí, que yo quiero saber alguien más. ¿Ustedes piensan que Moisés entendió las instrucciones? ¿Hubo alguna posibilidad en que tal vez Moisés no escuchó bien o tal vez no entendió bien a Dios? ¿Qué ustedes piensan? Porque de la respuesta que ustedes den a esta pregunta puede impactar muchas veces como nosotros vivimos. ¿Cómo es, Pito? ¿Qué tú piensas? Sí, él las entendió. Lo que pasa es que el enojo de la población, pues él hizo lo contrario. Él le pegó a la piedra, no le habló. Interesante ese otro punto. Desobediencia. Muy bien. Ahora, voy a hacer otra pregunta. En la opinión de ustedes, y acuérdense que no hay right or wrong, no hay respuesta correcta o incorrecta cuando es tu opinión, es lo que tú opinas. En tu opinión, ¿piensas que escuchar y entender es lo mismo? Do you think that hear and listen are the same? No, no es lo mismo. Okay. They're not the same. Acá dice no es lo mismo. ¿Por qué ustedes piensan que no es lo mismo? Why do you think it's not the same? Porque tú puedes escuchar algo, alguien te diga algo y realmente no estás prestando atención y no lo entiendes correctamente como la persona lo está diciendo. Interesante. Ahora, ¿es de mala educación no prestar la atención cuando te están hablando? Malísima. Malísima, ¿verdad? Ahora, estoy como que en un jurado y yo quiero que ustedes sigan el desenlace como lo estoy desenlazando, porque necesitamos entender que cuando estuve hablando con alguien sobre este tema, me hicieron el comentario y por eso quiero elaborarlo y quiero saber cuál es la opinión de ustedes y después vamos a la luz de la Biblia para que digamos, me dijeron, hermano Edwin, tal vez el error de Moisés fue que él escuchó, pero no prestó atención. ¿Ustedes piensan que el caso de Moisés fue que él no prestó atención? Que sí escuchó, pero tal vez he didn't pay attention. No. Okay. He was talking to God face to face. You pay attention when you talk to God. And when God talks to you, you pay attention. Mira, Sabi dice que no, que ella piensa que no, porque él estaba hablando cara a cara con Dios. Y si hay algo que una persona no debe pasar por alto es prestar atención cuando está hablando cara a cara con Dios. Interesante ese punto, pero déjenme decirle que Job, Dios le habló, pero Job decidió ir para otra parte. So, muchas veces sí escuchamos, sí entendemos, pero el problema es que nosotros terminamos queriendo Hacemos hacer. lo que nos da la gana. Muy bien eso. El problema no es que no escuchamos, el problema no fue que no entendimos muchas veces, el problema es que queremos hacer lo que nos da la gana. Interesante ese punto porque muchas veces el querer hacer las cosas our way is the reason why it causes so many trouble. Es la razón por la cual nos causa muchos problemas. Edwin, Dime, also, I'm sorry, but also, I mean, he had enough with the people too. He had a moment of weakness because they were on him constantly. So, I mean, he understood. He
you know, he knew what he had to do, but the devil is always around us. So he had a moment of weakness with his people. It's like, I can't deal with you anymore. Desde ese punto, Moisés dice, Sebi, que estaba bastante con el pueblo ahí atacándole y utilizando eso que mencionaste, que va de acuerdo a lo que iba a preguntar ahora. Dice, cuando Moisés llegó ante el pueblo, el cual continuaba quejándose, lo acusaba de la posible muerte de toda una nación en el desierto, le estaban acusando a Moisés de que la sangre de todo el pueblo iba a ser por causa de él. ¿Cómo fue que llevó a cabo las instrucciones dadas por Dios? Entonces aquí yo quiero que nosotros desglosemos si Moisés falló en todas las instrucciones como Dios se las dio, o en cierto modo sí hizo parte de ellas y en qué aspecto fue donde se desvió. Entonces necesitamos desglosar el orden, qué fue lo que Dios le pidió y cómo fue que Moisés lo hizo. Entonces yo quiero que alguien de ustedes me diga, según ustedes se recuerdan, cómo fue que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacerlo y cómo Moisés terminó haciéndolo. Porque en los detalles está la enseñanza, en the details. Dime, Seb. He said, get everybody together. Okay, Seb dice, Dios le dijo, congrega a todo el pueblo. And then you talk to the rock in front of them, and the rock will give you water. Y la piedra te va a dar agua. Entonces, ¿cómo Moisés lo hizo? He did everything. Yeah, he did everything fine until instead of getting upset with the people, instead of talking to the rock, he hit it. Interesante ese punto. Gracias, Sebi. Y yo quiero que ustedes vean todos los detalles, porque en cierto modo, y aquí está otro punto donde la gente tratando de defender a mi hermanito Moisés, dicen, pero Moisés prácticamente hizo el 90% de lo que Dios le pidió y solo falló en un 10%. No lo vemos como algo que debió ser tan severo, lo que Dios... vamos a hablar del castigo de Moisés. Entonces la gente se agobian de que pensaron que fue tan estricto, cuando en realidad Moisés solo falló tal vez en un 10% del mandato que Dios le dio. Y es cierto, Dios le dijo, tú y Aarón congreguen a todo el pueblo. Frente a todo el pueblo, háblenle a las rocas. Y cuando le hablen a las rocas le va a dar el agua para todo el pueblo y todas sus bestias. Moisés congregó a todo el pueblo. Iba con la vara delante como Dios le dijo. Reunió Moisés a Aarón, a la congregación. Y aquí están las palabras que salieron de la boca de Moisés. Bastante interesante, porque en la Biblia y en el espíritu de profecía no da luz de cuando Dios le dijo a la roca que le hablara a la roca para que le diera de beber. La Biblia no dice qué palabras exactas tenía que haber Moisés dicho. La Biblia no nos dice eso. Pero miren las palabras, quedaron registradas las palabras que Moisés sí le dijo a la roca. Y estas fueron las palabras que quedaron registradas. Y yo quiero que ustedes me digan en algún aspecto si hay algo fuera de lugar en esas palabras. Moisés le dijo, oíd ahora rebeldes. Aquí Moisés le está hablando a quiénes, al pueblo. Moisés estaba como se desbordó en la ira y le dice, oíd ahora pueblo, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, no una vez, la golpeó 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Moisés en cuanto a la acción que él tomó? ¿Fue acaso aprobada por Dios? No. No. He basically told the people that he
And Aaron did it, not God. Ahí está. Vamos por ahí. Muy bien, Sebi. Muy bien. Cogiste lo que quería en el sentido de lo que salió de sus labios. Aarón, Moisés y Aarón se tomaron el crédito de lo que estaba por suceder. Escuchen bien, las palabras que ellos hablaron frente al pueblo le estaba dejando saber que la razón por la cual iban a obtener el agua salía de ellos y no de parte de Dios. Y otra cosa que quiero hacerle la pregunta es, ¿alguna vez piensas a veces que porque eres el líder de Dios en tu iglesia, en tu hogar, y haciendo las cosas como te place, aun si sale el milagro, significa eso que sigue siendo aprobado por Dios? Porque déjenme decirle que la roca botó agua, ¿cierto o falso? La roca salió agua. Sí. El milagro surgió. Sí. Yeah. Pero aunque el milagro surgió, ¿eso significa que Dios lo aprobó? No. Interesante ese punto. Entonces, ¿por qué Dios permitir que el milagro surja si Dios lo desaprobó? Interesante ese punto. Yo pienso que ellos como eran los escogidos de Dios, y Dios le había mandado un mensaje al pueblo de que iba a salir agua. No, ellos no lo hicieron de forma correcta y por eso recibieron el castigo que tenían que recibir. Pero como quiera, el milagro que ya había sido establecido por Dios tenía que surgir. Interesante ese punto. Y yo quiero señalarlo porque muchas veces en nuestras iglesias, porque suceden ciertos milagros o porque las cosas nos están yendo bien, aunque estamos haciendo las cosas como Dios no nos pidió que le hiciéramos, la gente piensa que estamos siendo aprobados por Dios. Y esta lección es sumamente importante porque nos recuerda a ti y a mí que aunque el milagro sucede, no necesariamente significa que Dios lo ha aprobado. Hay una, bebé, si me permite, hay una historia que dice de una mujer que estaba pasando mucha necesidad, estaba pasando hambre. Y un día ella se arrodilló a orar y a pedirle al Señor que le mandara de alguna forma pan para comer y no morir de hambre. Y un hombre que no era cristiano, que era muy malo y que no creía en Dios, la escuchó orando. Y entonces él dijo, yo voy a coger y le voy a llevar el pan para que ella diga que fue Dios y después voy a burlarme de ella, le voy a decir que no fue Dios, que fui yo que se lo llevé. Y él le llevó el pan a la señora y ella tuvo pan para comer ese día. Y entonces el hombre después se burló de ella y le dijo, jaja, eso no te lo mandó Dios, eso te lo puse yo para que tuvieras que Dios no existe. Y ella le dijo, no, yo sé que fue usted, pero cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. ¿Verdad? Me hace recordar esta historia ahora, que no importa, si Dios tiene un propósito y un plan, no importa quién Dios tenga que utilizar, el plan de Dios se va a cumplir. Y eso es sumamente interesante y me gusta que nosotros podamos desarrollar esto, y gracias, Neida, por apoyarlo, porque Dios es cierto, Dios puede utilizar hasta el mismo diablo para bendecirte si Él lo desea. La bendición que Dios tiene reservada para ti, no hay quien te la quite, mi querido hermano. Ahora, pero muchas veces en el ámbito espiritual, yo quiero que nosotros como líderes entendamos que es cierto que Dios te va a utilizar a ti para bendecir a su pueblo. Y muchas veces, porque Dios te utilice a ti, no significa que Dios esté aprobando todas tus acciones. Porque a la larga, a quien Dios quería bendecir en ese preciso momento era el pueblo. Dios quería manifestarse con poder ante el pueblo. Y sí es cierto que Moisés y Aarón lo hicieron de la manera no aprobada por Dios, pero el milagro iba a suceder porque Dios así quería bendecir al pueblo. Ahora, algo sumamente más interesante aún, y que quiero que saquemos una cosa más. ¿Cuál fue el castigo de Moisés por haber fallado? ¿Cuál fue el castigo? No pudo conducir al pueblo de Dios. Yo no sé mucha gente dice, pero eso no fue un castigo tan malo. ¿Qué ustedes piensan? ¿Ustedes piensan que sí fue un castigo fuerte para Moisés?
It was because he was waiting. He actually suffered 40 years to go, you know, around and around and around. He was he was waiting. He couldn't wait to go in with the people. Interesante, o sea, 40 años trabajando con este pueblo. 40 años este pueblo lo había intentado matar a este hombre varias veces. Liderando, escuchando sus quejas, con el anhelo de cualquier buen líder. Cualquier buen líder, el deseo es poder llevar al éxito al grupo que tenga, a la nación. Y en este caso, él quería llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida que Dios le había prometido a él como líder también entrar. Y cosa interesante. Y tristemente, un momento que pierde el control le cuesta a Moisés la entrada a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Ahora, voy a hacer esta pregunta y quiero que lo piensen unos segunditos antes que me contesten. El castigo fue fuerte, pero ¿en qué fue? ¿En qué consistió el pecado de Moisés para que Moisés entonces no pudiera entrar a la tierra prometida? ¿En qué consistió la falla de Moisés a la magnitud tal que Dios le dijera ahora a Moisés que no podía entrar a la tierra prometida? Quiero que me elaboren esa parte, porque la respuesta a lo que le pasó a Moisés puede ser lo que te cueste a ti y a mí entrar a la tierra celestial. Entonces quiero que me digan ustedes en qué ustedes piensan que consistió el pecado de Moisés. ¿Acaso fue el no hablarle a la roca? ¿Eso fue la razón por la cual? ¿Qué ustedes piensan? No, it was really disobedience. It was really not giving God the glory that he deserved it. Entonces dice que fue la desobediencia en no darle la gloria a Dios que Dios se merece. Ok, ¿qué más ustedes piensan? ¿En qué consistió el pecado de Moisés a la magnitud que en ese aspecto, cuando tú lo analizas, es justo el castigo de que él no pueda entrar a la patria, a la tierra prometida? Necesitamos poder contestarle esto, porque muchas personas piensan que el castigo de Dios fue injusto. ¿Cómo puede ser posible que Moisés estuvo 40 años con esta gente y Dios no le permitiera entrar a la tierra prometida? Después de haber trabajado, y mucha gente dice, solo por no haberle hablado a las rocas. Ustedes piensan, ¿en qué en realidad, a qué magnitud, en qué consistió el pecado de Moisés? O tal vez Dios no fue justo. ¿Qué ustedes piensan? La roca era Dios. La roca era Dios. Tal vez la actitud que asumió Moisés de coraje, ¿no? La manera en cómo le habló al pueblo, le daba pie al pueblo de ver que Moisés tal vez no era el líder que los debía llevar también allí, porque Moisés actuó en una actitud que después de haberlos dirigido 40 años, como que tampoco era la mejor actitud para tomar ante ellos, me imagino. ¿Alguien más? No quiero quitarle si desea comentar en qué consistió el pecado de Moisés. No tenía en ese momento el carácter de Cristo, el carácter de Dios completamente, amor, paciencia. Gracias, Lucy. Ahora, imagínense en esto. Si todo lo que ustedes dijeron entre esa magnitud fuera cierto, con nuestra forma de ser, entonces eso nos costaría el cielo. Si no lo modificamos, sí. Interesante ese punto. Ahora, miren lo que dice la sierva, que va bastante cerca a lo que ustedes dijeron, y ella le añade un poquito más. Miren lo que dice la sierva de Dios. Dice, en esto Moisés pecó. Se cansó de las constantes quejas de la gente contra él y los mandamientos de Dios. Moisés tomó la vara
Y en lugar de hablar a la roca como Dios había mandado, la golpeó 2 veces diciendo, os hemos de hacer salir agua de esta peña. En esto, dice la sierva de Dios, que cuando él dijo esas palabras, dice, en esto habló precipitadamente con sus labios. Y muchas veces yo le he dicho a ustedes que cuando nos enojamos, estamos bastante de emoción alta, tenemos que controlarlo, porque muchas veces decimos cosas que van a venir para atrás para nosotros. Como el pueblo decía, preferimos morir en el desierto. ¿Y para dónde Dios los mandó? Al desierto. Dios escucha nuestras palabras y lo que decimos muchas veces en ira puede ir en contra de nosotros. Y dice la sierva de Dios, en esto Moisés habló precipitadamente con sus labios, porque Moisés no dijo, Dios les va a dar ahora una nueva evidencia de su poder al sacar agua de esta roca. Moisés no dijo nunca eso, sino que no adjudicó el poder y la gloria a Dios por el agua que salió de la peña, y por eso mismo no glorificó delante de la gente a Dios. Se tomó un crédito que no le merece a él. Escuchen esto, mis queridos hermanos, porque muchas veces yo he escuchado un comentario entre los hermanos, y si lo hemos dicho, pidámosle disculpa a Dios. Voy a usar un nombre, déjame ver, ¿quién no se enoja? Voy a usar a Eneida, que sé que Eneida no se enoja conmigo. Imagínense que yo venga y digo, Eneida está en la iglesia porque yo la traje. ¿Y quién te dijo a ti que tú la trajiste? Tú solo fuiste, ¿qué? El instrumento que Dios utilizó para poder llegar. Pero quien la trajo fue Dios. Y muchas veces hacemos muchas cosas en la iglesia y nos adjudicamos el crédito ¿a quién? A nosotros. Que la gloria, que el reconocimiento, que el que tiene que ser ensalzado, tiene que ser el hombre, y nos olvidamos que nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Que la gloria de todo lo que nosotros hacemos es para Dios. Y esa actitud, mis queridos hermanos, es cierto que se airó, todos nos airamos. Pero cuando en la desobediencia de Moisés, Moisés se adjudicó lo que Dios había hecho. La gloria, el crédito, todo se lo adjudicó a él. ¿Cuál fue la consecuencia de esa acción? Por causa de esta falla, dice la sierva de Dios, de Moisés, Dios no le permitió, mis queridos hermanos, que condujera al pueblo a la tierra prometida. Desde ese preciso momento, mis queridos hermanos, cuando tú te adjudicas algo que solo le merece a Dios, pierdes la autoridad que Dios te da para continuar dirigiendo a su pueblo. Tomen notas, queridos líderes. Desde ese preciso momento, pierdes la autoridad que Dios te da para que continúes dirigiendo al pueblo de Dios. Con la acción y las palabras de Moisés, que se le terminó atribuyendo, dice, pero Moisés estaba excitado, estaba impaciente, Moisés estaba enojado con la gente, y por causa de las quejas de ellos, les dijo, oíd ahora rebelde, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Al expresarse de esa manera, admitió virtualmente delante de todo el pueblo que la queja de Israel era correcta cuando le adjudicaban a él la salida del pueblo de Dios de Egipto. Ahora, con esa misma actitud, le estaba dando luz verde al pueblo de Israel. ¿Sabes qué? Quien te liberó de Egipto fui yo. Ahora, con más razón, le daba luz verde a que lo que el pueblo había dicho era cierto. Dios había perdonado pecados más severos, mis queridos hermanos.
Entonces la pregunta que le voy a hacer es, ¿por qué no le permitió la entrada a la tierra prometida? Déjenme decirle que Moisés sí se arrepintió de haberle hecho eso. Y sabemos que en la Biblia, pecados muchos peores que los de Moisés han sido perdonados. ¿Por qué el de la entrada, de poder permitir a Moisés entrar a la tierra prometida, ese no se le permitió? ¿Qué ustedes piensan? Si Dios ha perdonado pecados peores, ¿por qué a Moisés ese no se le cambió, no se le permitió? ¿Qué ustedes piensan? Era uno de los dirigentes, no podía darse ese lujo tal vez. Muy bien. Y vas por la línea correcta, Neida. Dice, el Señor había perdonado a la gente transgresiones mayores que el errorcito que cometió Moisés. Pero Dios no podía considerar el pecado de un dirigente del pueblo como si fuera uno de sus dirigidos. So, la responsabilidad de nosotros es mucho mayor que la del pueblo, mis queridos hermanos. Escúchense, ¿cuán serio es esto, mi querido hermano? ¿Por qué a los líderes se le exige más que al pueblo? ¿Qué ustedes piensan? Why God expect more from the leaders than from the people from the church? Hay una responsabilidad mayor cuando Dios te da la oportunidad de representarlo de alguna manera en la iglesia a él. Y hay una parte de la Biblia que dice que al que se le sabe más, se le pedirá que más cuenta. Claro. Mira, dice la sierva de Dios, dice, no podía excusar el pecado de Moisés y permitirle entrar a la tierra prometida. Jehová dio aquí a su pueblo una prueba irrefutable de que quien había producido esa maravillosa liberación y los había sacado de la esclavitud de Egipto era el ángel poderoso y no Moisés. Y que ese ángel era el que iba delante de ellos en todas sus peregrinaciones. Y acerca del cual había dicho, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de delante de él y oye su voz. No seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Nadie que le fuera a quitar el crédito de Dios iba a ser permitido que introdujera al pueblo de Dios. Porque Dios dijo que él era el que iba a entrar a su pueblo, ¿a dónde? A la tierra prometida. Y ahora Moisés estaba adjudicando que él era el que estaba dirigiendo al pueblo de Dios. Y tristemente, mis queridos hermanos, cuando comenzamos a tomarnos el crédito que no nos toma, estamos entrando en aguas muy peligrosas. Dice que Moisés se adjudicó la gloria que únicamente le pertenecía a Dios. Y obligó al Señor a hacer algo, en este caso, que convenciera para siempre al rebelde Israel que no era Moisés quien lo había sacado de Egipto, sino Dios mismo. Ahora prácticamente Moisés obligó a Dios, a Dios, a que mostrara al pueblo de Israel que él era el que estaba dirigiéndolo y no Moisés. El Altísimo había encargado a Moisés la dirección del pueblo, mientras el poderoso ángel iba delante de ellos en todas sus jornadas y los conducía en todas sus peregrinaciones, puesto que estaban tan inclinados el pueblo de Dios a olvidar que el Señor era quien los conducía por medio de su ángel y acreditar al hombre lo que solamente podía llevar a cabo el poder de Dios, los había probado para ver si ellos iban a obedecer o no. Pero cada vez que los sometió Dios a prueba al pueblo, el pueblo fracasaba. En lugar de crecer y reconocer que el Señor los había señalado el sendero con evidencias de poder y con señales concluyentes, desconfiaron del Altísimo y el pueblo siempre adjudicó a Moisés su salida de Egipto, acusándolo de ser la causa de todos sus desastres. Moisés, mis queridos hermanos, había soportado su testarudez
con notable paciencia, y en una ocasión incluso lo habían amenazado para matarlo, apedrearlo. ¿Por qué piensas que el castigo, dígame, por qué piensas, dice aquí, que el castigo de Moisés tuvo que ser duro? Dice, Jehová iba a borrar para siempre esta impresión de la mente del pueblo al prohibir a Moisés que entrara en la tierra prometida. Dios, castigando al líder, quería darle un mensaje al pueblo, mi querido hermano. Dios fue el que había honrado mucho a Moisés. ¿Quién llamó a Moisés? Pues Dios. ¿Quién lo condujo? ¿Quién lo protegió? ¿Quién lo estuvo hablando cara a cara con él? Pues Dios. Dios, mira, Moisés estaba en una posición sumamente alta. De entre todas las personas en la planeta Tierra que vio último a Dios cara a cara fue Moisés. Le había revelado su inmensa gloria. Lo había puesto en sagrada proximidad en el monte. Le dio su ley. Lo había conducido a conversar con el hombre cara a cara como un amigo. Había comunicado a Moisés intermedio al pueblo. Le había dado su voluntad, sus leyes. El hecho de que Moisés fuera exaltado y honrado por Dios de esa manera le dio a su error una enorme magnitud. El haberse Moisés, de entre todas las personas del pueblo, haberse equivocado de que fuera Moisés, eso fue una magnitud tremenda porque la gente, los ojos estaban puestos sobre Moisés. Dice la sierva de Dios que Moisés se arrepintió de ese error, se humilló profundamente delante de Dios, expuso ante todo Israel el pesar que sentía por haber pecado, pero no podía ocultar las consecuencias de esa falta. Las personas de ese punto en adelante ahora iban a desconfiar más de Dios. Y por eso les dijo que por no haberle dado la gloria a Dios, no podía conducirlos más a la tierra prometida. Entonces les preguntó que si un error de una parte era tan grande que merecía semejante corrección por parte de Dios, ¿cómo consideraría el Señor sus constantes quejas al acusarlo a él, a Moisés, de las inusuales sanciones del Señor por causa de sus pecados? Si Dios tuvo que corregir a Moisés con semejante castigo, ¿cómo haría con nosotros de la manera que estamos liderando nuestros hogares? De la manera que estamos dirigiendo nuestras iglesias al pueblo de Dios. El Señor que nos ha bendecido, nos ha protegido, nos ha guiado, nos ha hecho liberar a las personas del mal, del pecado. Y ahora estamos tomando decisiones, tomándonos el crédito que no nos toca, mi querido hermano. Dice, ahora que Moisés hizo que el pueblo pensara que él fue el que le había dado el agua, ¿cómo Dios hizo para eliminar eso de su mente? En otras palabras, dice que Dios no lo permitió entrar a la tierra prometida. Que no fuera la causa para que el pueblo dijera, Moisés nos liberó, Moisés nos entró. Dios espera más. Esta va a ser mi pregunta. ¿Dios espera más, menos o igual de un líder que de un hermano regular de la iglesia? ¿Qué ustedes piensan? ¿Dios espera más, menos o igual de un líder que de un hermano regular de la iglesia? ¿Qué ustedes piensan? I would think the same. So, Because we all have to, yeah, because we all have to obey and give him glory. But maybe, I don't know, he expected a little bit more of Moses, maybe. I don't know. ¿Qué más? Otra persona, ustedes dicen lo mismo, ella piensa. ¿Qué ustedes piensan? ¿Dios espera lo mismo, más o menos de un líder de la iglesia que de un hermano regular de la iglesia? De alguien lo mismo, porque todos estamos representando a Cristo donde quiera que nos paramos. Ok, buen punto. Tengo dos con los mismos. ¿Qué más? ¿Todos piensan lo mismo o alguien piensa algo diferente?
porque todos somos líderes en una forma u otra. Ahora, vamos a ver. Si tú llevas 20 años en la iglesia, ¿verdad? En esos 20 años que tú llevas en la iglesia, todo lo que has visto, has conocido, sabes, y viene una persona, está recién bautizada, lleva 6 meses. ¿De quién tú, no estoy hablando de Dios, de quién tú esperas que dé un mejor ejemplo o haga las cosas de una mejor manera? ¿Del que tiene 20 años o el que lleva 6 meses? Of course, the one that's been there for 20 years. Why? The one that's 6 months don't know anything. Ah, I mean, they're just learning. ahí está. So, So, Sebi I mean, dice que el que tiene 20 años, let me help to translate. Sebi dice que el que tiene 20 años se espera más porque el que tiene 6 meses apenas no sabe nada. So, me van entendiendo. So, entonces, dice, cuando la Biblia dice, al que se le da mucho, se le requiere más. Moisés, mis queridos hermanos, había sido sumamente favorecido con visiones especiales de la majestad de Dios. Dice la sede de Dios, se le había impartido en suma abundancia luz. Dios mismo se le había revelado a él. Lo que Moisés sabía más que el pueblo. Todo el pueblo de Israel no se comparaba al conocimiento que tenía Moisés únicamente sobre Dios. El pueblo venía y consultaba a Moisés porque Dios se le había revelado todo a quién, a Moisés, quien había recibido luz de lo que estaba bien, de lo que era pecado. El pueblo consultaba con Moisés, esto es pecado, esto está bien, esto está mal. Constantemente, hasta el anochecer, el pueblo constantemente consultaban con quién, con Moisés. Porque el pueblo desconocía lo que era bueno y lo que era malo. Pero Moisés había sido instruido por Dios. Entonces a Moisés se esperaba mucho más de él. Y muchas veces nosotros los líderes de la iglesia, que hemos estado muchos años en la iglesia, que hemos estudiado la palabra de Dios, que sabemos las reglas de la iglesia, mis queridos hermanos, Dios espera mucho más de ti. Llevas más tiempo caminando con Él que alguien que apenas comenzó a caminar. Porque Dios es justo. Y dice, todos serán juzgados de acuerdo, escuchen bien, todos seremos juzgados de acuerdo con los privilegios que hemos tenido, de acuerdo a la luz que hemos recibido y de acuerdo a los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Luego repito lo que dice la sierva de Dios. Todos seremos juzgados de acuerdo con los privilegios que hemos tenido, con la luz que hemos recibido y con los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Alabado sea Dios por eso, porque no es justo que yo nací siendo adventista y que una persona que apenas ha sido bautizada sea juzgada de la misma manera. Sí somos juzgados por la misma ley, pero somos juzgados de acuerdo a la luz que hemos recibido, mi querida hermana. Dios no te va a juzgar por algo que tú no conocías. Ese es el amor de Dios, es un juicio justo. Ahora, ¿cómo Dios ve los pecados de aquellos hombres buenos o que eran dignos de imitar y ahora han caído? ¿Cómo ustedes ven que Dios ve los pecados de aquellas personas que eran líderes, que eran buenas personas y que la comunidad, todo el mundo los admiraba, anhelaban que sus hijos fueran como ellos y ahora han caído? ¿Cómo ustedes creen que Dios mira esos pecados? ¿Ven? ¿Qué ustedes piensan? ¿God see them different o Dios los ve diferente? ¿Qué ustedes piensan? De personas que Dios los ha utilizado grandemente,
así como Moisés, han habido muchos líderes que Dios lo ha utilizado para bendecir y dirigir su iglesia, y por algún momento dado en sus vidas prefirieron escuchar otra voz, se desviaron y han caído. ¿Cómo Dios ve los pecados de esos líderes? A ver. Bueno, yo pienso que los pecados Él los ve todos iguales, no importa quiénes seamos, ¿verdad? Pero obviamente los líderes, al uno cometer un error y tener el conocimiento que se espera que tengamos, ¿verdad? Pues yo pienso que por eso tal vez es más fuerte en exigirnos que seamos, ¿verdad?, diferentes o que tengamos una actitud diferente, pero pecado por pecado todos son iguales. Pero por ser líderes, pues tenemos, ¿verdad?, como dijo ahorita, una responsabilidad, una carga mayor. Mira lo que dice Gracia Neida, y es muy cierto, porque así yo lo veía también. Y mira lo que la sierva de Dios dice, los pecados de hombres buenos, cuyo comportamiento general han sido dignos de imitación, resultan especialmente ofensivos para Dios. Voy a repetirle esa oración. Los pecados de hombres buenos, líderes, gente que eran tremenda, comportamiento que eran dignos de imitar, dice, cuyo comportamiento general han sido dignos de imitación, resultan especialmente ofensivos para Dios. Permiten que Satanás triunfe, que perturbe a los ángeles de Dios con los fracasos de sus instrumentos elegidos, y da a los impíos ocasión de manifestar arrogancia delante de Dios. Es como los ángeles del cielo van a decir, pero ¿cómo es posible que Dios ha hecho tanto por el hermano Edwin y ahora él le da la espalda? Que Dios se ha manifestado con tanto poder en su vida y míralo ahora. Y esto no es algo que solo te afecta a ti. El universo entero, los ojos están puestos sobre cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Y dice que el Señor mismo había guiado a Moisés de una manera especial y le había revelado su gloria como no lo había hecho con nadie en la tierra. Era naturalmente impaciente, pero se había aferrado firmemente de la gracia de Dios y había implorado con humildad sabiduría del cielo para ser fortalecido por el Señor y vencer así su impaciencia. Al punto tal que Dios se refirió a Moisés diciendo que fue el hombre más manso que podría encontrarse sobre la faz de toda la tierra. Una vez Moisés cayó, entendió la magnitud de su caída. Entendió todo el daño que causó él haber fallado, él haber desobedecido, él haber querido dirigir al pueblo a su manera, hacer las cosas no como Dios le pidió que lo hiciera, sino como él quiso. Entendió la magnitud de su transgresión, al punto tal, mis queridos hermanos, que también Moisés aceptó el castigo de su transgresión, mis queridos hermanos. Con dolor, aceptó que el castigo fue que justo, mis queridos hermanos. Entendió que el castigo fue que justo. Y le pidió a Dios que lo fortaleciera en la debilidad que él tenía de que era impaciente, que se dejaba llevar por los impulsos. Y tenemos muchos líderes que son así, que te cogen y te parecen fieras. Pero dice que Moisés se aferró al Señor para vencer esa debilidad que tenía. Y fue tanto lo que se aferró y permitió que Dios trabajara con él, que Dios mismo se refiere a él como el hombre más manso en toda la tierra. Alabado sea Dios. ¿Qué Dios puede decir de nosotros cuando nosotros permitimos que Él trabaje con nuestras debilidades? Y déjenme decirte que aunque somos líderes, no estamos exentos de tener debilidades.
Pero en Dios esas debilidades pueden ser fortalecidas, mi querido hermano. Quiero hacer una pregunta más que me dio curiosidad y vamos a entrar la semana que viene un poquito más en detalle. Pero quiero que ustedes me digan, de entre todos los lugares que se puede enterrar a una persona, ¿por qué Moisés fue enterrado, según el libro, la serie y la historia de la redención? Fue Moisés enterrado en un monte. Because if they would do it in front of the people would know where it was going to be, Moses were going to be an idol to them. They were going to make him an idol. Muy buen punto, Sebi. Muchas gracias. Sebi dice que si hubiesen enterrado el cuerpo en un lugar donde la gente sabía dónde fue enterrado, hubiesen convertido el cuerpo de Moisés en un ídolo. Aarón falleció en el monte Hor porque el Señor había dicho que no entraría en la tierra prometida. Porque como Moisés había pecado cuando salió agua de la roca en Meriba, Moisés y los hijos de Aarón los sepultaron en el monte para que la gente no se diera a la tentación de llevar a cabo una gran ceremonia en torno de su cuerpo y cayeran en el pecado de la idolatría, mis queridos hermanos. Dios quería evitar que su pueblo, como Moisés fue un gran líder, un gran siervo de Dios, una persona dirigida con poder con Dios, el pueblo cayera en el error de idolatrarlo. Mi querido hermano, nosotros tenemos muchos buenos líderes que Dios ha utilizado con poder para la edificación de su iglesia. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que ellos solo son el instrumento de Dios. Que al único que se le debe dar toda la gloria y la honra es a Dios. Y sí es cierto que quiero, para ir cerrando, que quiero ir encerrar con esto, mis queridos hermanos. Nosotros los líderes no somos perfectos. No estamos exentos de caer. Como líderes tenemos que aferrarnos más a Dios. Permitir que sea la voluntad de Dios la que se haga a través de nosotros. Como líderes tenemos que aprender a escuchar las instrucciones de Dios. Y aunque la iglesia no quiera hacerla, como líderes nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios nos las ha pedido hacer. La iglesia a veces nos va a hacer presión. Van a haber ciertos hermanitos, ciertas hermanitas, ciertas personas que también son líderes, que van a querer de alguna manera forzarnos a desviarnos de lo que ya Dios nos ha hablado. Dios nos dijo, háblale a la roca, no la golpees. Y nosotros no podemos permitir que la influencia del pueblo de Dios mismo, de los hermanitos, nos cueste a ti y a mí cometer un error de desobedecer a Dios. Y peor aún, que cometiendo el pecado, le quitemos la gloria a Dios. Que la gente ahora nos reconozca a nosotros y no lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Querido hermano, Moisés se arrepintió. No sé si hay algún hermano, líder que esté aquí, que en algún momento dado haya sentido, o de los que van a escuchar durante la semana, que haya sentido que por alguna razón te has desviado, que Dios te ha utilizado y reconoces que te dejaste llevar por la influencia del pueblo y para contentar al pueblo te dejaste de escuchar la voz de Dios. Hoy Dios te está llamando para darte una segunda oportunidad. Dios cambió a Moisés y lo convirtió en el hombre más manso
Y Dios quiere convertirte para ser el líder que Él te ha llamado a ser. En alguna manera, siente de que Dios te está llamando para que dejemos de hacer como nosotros pensamos que se debe ser y comencemos a hacer las cosas como Dios lo ha sido. Quiero, si puedes enviarme un mensaje o durante la semana me envíe un texto o por WhatsApp o me escribas por YouTube o cualquier medio que pueda dar, quiero orar especial por ti, querido líder que me escucha. La iglesia piensa que los líderes solo tenemos que orar por la iglesia, pero la iglesia olvida que los líderes necesitamos que la iglesia ore por nosotros. Nosotros los líderes somos, si ustedes son atacados, nosotros somos atacados mucho más. Por nuestros pastores, por nuestros ancianos, cada director de departamento. Ustedes no saben la magnitud de la presión que nosotros tenemos que pasar diariamente. Ustedes no tienen la menor idea. Pero si alguno de ustedes de algún modo quiere continuar siendo bendecidos por Dios, quiere continuar haciendo la voluntad de Dios como líder que Dios te ha llamado, sea en tu casa, en tu escuela, en tu hogar, en el lugar que Dios te ha llamado a dirigir, yo quiero orar por ti. Quiero sacar toda esta semana para orar por líderes que quieran estar comprometidos por la causa de Dios. Por líderes que no se quieren dejar llevar por la presión del pueblo, por la presión de la iglesia, por complacer a los hermanos, sino por líderes que quieran estar comprometidos por la causa de Dios. Líderes que quieran dejar la imagen de Dios continuando siendo impregnadas en sus vidas y que la gente pueda ver a Dios en ellos, mi querido hermano. Si eres tú, mi querido hermano, contáctate, envíame un mensaje, solo di, Edwin, yo quiero ser ese líder, quiero que ores por mí, quiero que ores por mi familia. Sé que a veces no he podido hacer las cosas como yo quisiera, pero quiero serle fiel. Envíenme los mensajes, yo no voy a decir quiénes son ustedes, esto es algo confidencial, pero quiero orar por ti. Y sé que aunque voy a orar por ti de forma confidencial, Dios te va a bendecir de manera visual ante todo el pueblo. Y la gente va a ver que tú eres un escogido o una escogida de Dios, mi querido hermano. Dios te ha querido bendecir en esta tarde a ti, mi querido líder. Dios ha sacado un segmento para ti, decirte que yo soy Dios y soy el que te he elegido. Sé que soy el que te he llamado. Y lo único que Dios te pide es que lo obedezca, que lideres al pueblo como Él te ha llamado a ser. Mi querido hermano, la semana que viene, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar el capítulo número 22. Es un capítulo un poquito corto, pero va a ser sumamente interesante porque vamos a hablar de lo que pasó con la muerte de Moisés. El gran líder de Dios no entró a la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero aún en su muerte sucedieron ciertos eventos que hoy son sumamente importantes como pueblo de Dios entender qué pasó en ese proceso de la muerte de Moisés y cómo eso te beneficia a ti, hoy a ti y a mí en nuestra fe. Pues quiero extenderte la invitación para la semana que viene. Vamos a hablar la muerte del gran líder Moisés. Oremos. Querido hermano, querido Padre, aquí estoy, un grupo lindo de tus hijos que han venido a adorarte en espíritu, en verdad. Has permitido que líderes también se conectaran. Líderes en sus hogares, en sus escuelas, en sus trabajos y sobre todo en tu iglesia, Padre. Líderes que tú has bendecido, bendice ahora presente y continuarás bendiciendo. Líderes que tú estás llevando con tu mano a dirigir un pueblo que a veces no quiere ser dirigido por ti. Líderes que están sintiendo la presión muchas veces de ceder ante el mal, ante el pecado, por querer que los hermanos no los agobien o se sientan bien, mis queridos hermanos. Pero Padre, hoy queremos ser fortalecidos por tu Espíritu. Aquí he recibido unos
mensaje, Padre, y sé que hay líderes que se van a estar comunicando conmigo, enviándome mensajes. Tú conoces a estos líderes, Padre. Yo quiero que tú puedas continuar dirigiéndonos, que permita que ellos se mantengan fieles. Yo quiero ser parte de ese grupo de líderes, que tú puedas continuar utilizándonos, ayudándonos a ser fiel, a vencer la tentación, a vencer el mal, ayudándonos a ser el ejemplo que necesitamos hacer para el mundo presente, Padre. Tú estás por venir y necesitas de líderes, padres, con la unción del poder del Espíritu Santo para proclamar el último mensaje, Padre. Queremos ser esos líderes. Guíanos, fortalécenos, aumentanos la fe. Y gracias te doy por haberme dado el privilegio de un sábado más de compartir tu palabra. Sé tú el que sigas obrando en medio nuestro. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Estamos muy contentos. Les esperamos ver la próxima semana. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes estuvieran conectados con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom, para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante, donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.